Hola, ¿qué tal? Mis amigos de The Frontline, Políticas Públicas, Autonomía Económica y, por supuesto, libros. Soy José Miguel Alba Marquina y otra vez doy gracias a mis amigos del Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis. Saludo a Eddie Jaimes y toda la gente allá en Mood TV. Y saludo a mi productor invitado el día de hoy, Genoam, y todo su equipo de Genoam Producciones. Gracias por estar aquí. También al equipo de Canicosas, que está muy cerca también, como siempre, apoyando Artes 9. Y bueno, sin mayor preámbulo, aquí está nuestra invitada del día de hoy, Silvia Georgina Estrada, que es un honor, un gusto tenerte aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, José Miguel, por la invitación. Para mí es un placer venir desde Saltillo, Coahuila, que está relativamente lejos, a este, bueno, ya no caluroso clima. En realidad yo vengo del caluroso clima, en realidad está muy bien el clima acá en la Ciudad de México. Sí, aquí está la temperatura, todo. Pero bueno, miren, les quiero comentar que precisamente como siempre aquí acercamos relaciones y qué mejor que hablar de pues, la relación que tenemos Silvia y su servidor. Yo tuve el gusto de conocerla en esta pandemia, como dijimos, aprendimos sacar ventajas de las desventajas, o como decía un célebre, por ahí aprendimos de las victorias de las derrotas y derrotas de las victorias, y bueno, pues en la pandemia aprendimos a esto, ¿no? A comunicarnos con gente, en este caso de Saltillo, de cualquier parte del mundo, y bueno, en este caso Silvia, tuvimos el gusto de presentar ya en físico sus libros, al revés, en virtual, sus libros en Filems, en Fulls, en Feria Infantil y Juvenil del Libro del Estado de Hidalgo, en tardes de museos, noches de museos, y hoy va a estar bueno, esta entrevista se está grabando en el marco de una noche de museos aquí en el Museo del Estanquillo, pero bueno, aprovechamos para esto. Entonces, pues así nos conocimos y al fin estamos frente a frente, cara a cara, sin un monitor, sin la magia de la tecnología, con la calidez humana esta vez. Sí, ya era hora, José Miguel, porque yo sí creo que la tecnología nos ayudó a encontrarnos, pero bueno, eso jamás va a reemplazar el contacto cercano y físico. Es la realidad, así como los libros. Uno puede leer en ebook, pero también creo que el libro físico también tiene su encanto. El objeto, como siempre. Y bueno, en la mano tenemos dos de sus obras, la más reciente es Músicas y la nueva edición de La Casa Abierta. Pero antes de llegar a eso, como siempre, vamos a conocer a Silvia. Silvia, ¿cómo llegas al mundo de las letras? Platícanos. Bueno, yo tuve la fortuna de crecer en una casa que se dedicaban al periodismo. Yo soy la tercera generación de periodistas de mi familia. Entonces, la lectura, la escritura siempre estuvieron ahí. Mi abuelo tenía una biblioteca de 5,000 libros. Entonces, cuando yo era pequeña, podía meterme ahí sin que nadie me dijera nada y agarrar los libros que se me cruzaran enfrente y tampoco nadie me decía nada, lo cual tuvo como dos consecuencias. O sea, la primera, que pues leí, o sea, me hice lectora, me enamoré de la literatura, y la segunda consecuencia fue que, bueno, nadie me dijo que era bueno y malo, entonces yo leía por igual Condorito, Agatha Christie y Borges, que Tolstoy y Daniel Steele y novelas románticas. Entonces tengo una formación literaria muy curiosa desde muy pequeña, y pues a mí siempre me ha gustado escribir. O sea, desde que tengo uso de razón, me gusta escribir, me gusta leer, y entonces por eso me dediqué primero al periodismo. Mi profesión es ser periodista cultural, estudié Ciencias de la Comunicación, y bueno, de ahí digamos que me seguí derecho, pues. Claro, te seguiste derecho y que no te detengan, como dicen, voy derecho y no... Y no me quito. Y no me quito, exacto, ese es el dicho. Aparte, como dices, pues una amplia cultura que tienes, y qué bueno, ¿no? O sea, que no haya esos prejuicios en tu casa, de que igual como pasó a mí, que también había cientos de cómics, historietas en la casa, periódicos, revistas, y fíjate que no, sí, yo la literatura la conocí un poquito más adelante, porque era ese tema que, a ver, aquí es donde quiero preguntar a ti, como experta, ese tema de que la literatura, cómo se la meten en los niños, en las escuelas, sobre todo en educación básica, ¿no? Primaria, secundaria, y les cuesta tanto trabajo. ¿Por qué crees que se deba a eso? Bueno, yo creo que el gran problema es que te ponen la literatura en la educación básica como si fuera una medicina. Entonces es algo desagradable, porque esto lo necesitas forzosamente, y yo siento que la literatura en realidad es una cosa muy divertida. O sea, lo mismo que puedes jugar videojuegos, puedes leer un libro que te entretenga de la misma forma, que puedas descubrir nuevos mundos, que pueda hacerte sentir cosas, que al final eso me parece que es la idea básica del arte, que uno experimente sensaciones y emociones, y yo creo que hay libros para los niños y los jóvenes que les van a ayudar a experimentar eso. Pero si tú a un chico de 12 años que no ha leído le quieres decir, oye, tienes que leer El Quijote, un libro que es una
gloriosa maravilla, muy cómica, pero enorme, por supuesto. Entonces, bueno, vas a espantar a ese pobre chico. Entonces yo diría, bueno, mejor, ¿por qué no le ponemos un libro de Lovecraft o de Edgar Allan Poe, algo que sea como más de terror, o La pata de mono de J.J. Jacobs, que me parece que es una fantástica cosa de leer, o El Hobbit de Tolkien? Creo que hay muchos libros que dialogan con los más jóvenes y que de pronto los adultos nos aferramos a que tienes que leer este libro que es el canon. Y bueno, hay un camino para llegar ahí, y también hay una idea de que es como sacrosanto, y El Quijote en realidad es una serie de chistes. Es un libro graciosísimo, pero si tú vas a la escuela y te dicen, oye, esta es la obra monumental de la literatura en castellano, pues tú te quedas, ay, no, qué cosa tan aburrida, quítenmelo de aquí, en lugar de decirte, oye, este lo escribió un tipo que fue a la guerra, que se quedó sin una mano, que era pobre y que le gustaba contar cosas para hacer reír a la gente, y además que eran no muy bien vistas en su época, porque era un poco escandaloso. Entonces, bueno, pienso que en otro contexto podríamos tener otro tipo de lectores, ¿no? Más chicos. Así es, y esto me lleva a lo siguiente, porque Silvia escribió un maravilloso libro para niños, en compañía ni más ni menos que de su hermana, que ella lo ilustró. Platícanos de esto, ¿cómo surge esta obra? Bueno, yo creo que la literatura te va diciendo un poco por dónde irte. A mí lo que me pasa cuando escribo es que se me ocurre una idea y no sé muy bien hacia dónde va esa idea. Entonces ya la voy como canalizando y digo, bueno, esto puede ser un poema, esto puede ser un cuento, esto puede ser una crónica. En este caso yo escribí ese libro infantil porque se me ocurrió una idea en torno a la pérdida de un ser querido, que en ese caso fue mi abuela, y entonces tenía como la idea en la cabeza, y cuando la aterricé pensé, esto puede ser un libro infantil, no muy usual, pero me parecía necesario porque yo recordé con otros fallecimientos de seres queridos que a los niños siempre los alejan de esos lugares y les dan muy pocas explicaciones. O sea, es como, bueno, tú no puedes estar aquí y no podemos decirte nada, o sea, vete aparte. Y entonces yo sentía que había una situación por explorar ahí, y mi hermana es ilustradora, y entonces se llama Estefanía Nicte Estrada, y entonces le conté la idea y le dije, oye, ¿qué tal si hacemos este libro? Y pues ya, yo escribí el texto y mi hermana lo empezó a ilustrar, y me gustó mucho ese tipo de colaboraciones porque ella fue metiéndole elementos de imágenes que yo no tenía en la cabeza en ese momento, y es como este diálogo que se puede hacer con otro creador. Tú piensas una cosa, y eso es lo que me gusta de la literatura. Uno piensa una cosa como escritor y luego alguien más llega ahí y la interpreta y la reinterpreta y la cambia y la transforma y se hace un diálogo. Para mí la literatura es justo eso, un diálogo, no es una experiencia solitaria. Puede serlo porque el escritor está solo, el lector está solo, pero al momento en el que se agarra un libro, ahí hay un diálogo, hay una conversación. Fíjate, ahorita que hablamos de eso, de la literatura, bueno, el libro se llama El libro del adiós, ¿verdad? Precisamente. Sí, así es. Entonces, un cuento de la autoría de Silvia Georgina, con ilustraciones de su hermana. Y bueno, ¿cómo alternas? Ahora vamos a pasar a otra de sus siguientes obras, que es La Casa Abierta, porque además ahí tú tienes la parte de la creación literaria en prosa, en poesía, ahorita vamos a hablar de la poesía, pero hablemos del periodismo. Tú alternas estas dos facetas, la de periodista y la de escritora, y además La Casa Abierta es una compilación de entrevistas a diversos poetas precisamente del norte del país. De todos lados, en realidad. Varias entrevistas las hice en el norte, las hice en Saltillo y en Monterrey, otras las hice en Guadalajara, algunas las hice aquí en la Ciudad de México, y creo que hay una que hice en Oaxaca. Y es que, bueno, el trabajo de un periodista es como ir a muchos sitios. He tenido la fortuna de ir a distintas ferias del libro o a eventos literarios, y a mí me gusta mucho la poesía, siempre me ha gustado. Y entonces, cuando yo empecé a trabajar como periodista, pues buscaba poetas para entrevistarlos. La verdad es que eso no le importa a ningún director de ningún periódico, no es de que, ay, quiero la entrevista al poeta para ponerla en primera plana. Eso no va a pasar, pero a mí se me hacía muy interesante este proceso de cómo algo que puede ser además muy emotivo, muy íntimo, que es la poesía, pues se puede trasladar a los lectores, cómo es el proceso creativo, en qué te inspiras, la llamada musa existe, ese tipo de cosas. Y entonces yo hice estas entrevistas en realidad para periódicos,
Y ya después, cuando hubo la oportunidad de armar el libro, yo soy una acumuladora compulsiva de varias cosas, de libros, pero también de entrevistas y de audios y de textos y de libretas. Entonces fui rastreando como todos mis libretas y audios para completar estas entrevistas, para hacerlas como en toda su extensión, no en la de los periódicos, que es muy pequeña. Y la primera entrevista que hice a un poeta y que está aquí fue con Alichu Macero, y yo acababa de salir de la carrera de Ciencias de la Comunicación, estaba muy nerviosa por entrevistarlo, y él en realidad se pasó bromeándome todo el tiempo y burlándose un poquito de mí, pero fue una persona muy amable y me dio esa entrevista. Y a partir de ahí fui buscando otros escritores, como está Eduardo el Tigre Elizalde, que lamentablemente acaba de fallecer hace unos meses. Está Tomás Segovia, que también fue un gran escritor español afincado en México. Yoconda Belli, Dolores Castro, que también falleció este año. Y yo me animé como a armar el libro justo por eso, porque varios poetas estaban muriendo y me parecía que lo que me habían dicho era relevante y no quería que se perdieran como en la página de un periódico, que ahora ya ni hay páginas de periódico, ni para envolver el pescado funcionan, pero que no se perdieran, pues. Y entonces por eso las recopilé y saqué una primera edición hace unos 4 años, y bueno, ya está esta reedición nueva que publicó la Autónoma de Nuevo León, a la que le agregué otras 5 entrevistas con autores internacionales. Por ejemplo, está una escritora libanesa que se llama Yumana Haddad, y está Alejandro Zambra, que es chileno, Fabio Morábito, que bueno, él es egipcio, pero vive en México y habla perfecto español, y otros autores, así hay como un poco de todo. Así es, además bellísima la nueva edición de tu libro. Yo tengo la primera edición, que bueno, la primera edición, ¿cómo la sacaste? ¿Quién la sacó? La sacó la Secretaría de Cultura de Coahuila, y de hecho la primera edición tiene ilustraciones de mi hermana, de Estefanía. Y en esta pues ya es más sobria. ¿Qué es la editorial, tu editorial, que se llama Los Libros del Perro? Esta es de la Autónoma de Nuevo León, y esta es de Los Libros del Perro. Entonces una fue del gobierno y la otra de la universidad. Ajá. Muy bien, y bueno, además, como dices, enriquecida. Además me gusta, me la permites tantito, porque les quiero mostrar precisamente lo que les decía, que ya está mucho más cuidado. Bueno, las dos están muy bellas, pero esto obviamente pues ya tiene ciertos elementos más cuidados. Bueno, las cajas de texto está bien, pero pues esos pequeños detalles los agradece uno, ¿no? No, y aparte se puede comprar en línea. O sea, digamos que ya el problema de distribución, que eso pasa con quienes venimos de los estados. En realidad nuestra obra es poco leída porque es poco distribuida, es imposible de encontrar. Pues sí, de hecho, a veces la única oportunidad para conseguir este tipo de libros son las ferias del libro. Ajá. Y luego llegas al stand y tienen todas las universidades se juntan, porque también a veces el tema de los presupuestos, y entonces ahí están amontonados todos los de una... Aquí este pedacito es de Guadalajara, este es de Nuevo León, este es de Oaxaca, y este es de Tlaxcala, y así, ¿no? Por el estilo. Bueno, y llega este otro libro que tengo en mis manos, que se llama Músicas. Este es de poesía, este es tu poesía, tu obra. Platícanos de este tercer hijo, por así decirlo. Bueno, este libro, ahora sí que, bueno, este libro es chilango, por eso estoy muy contenta de que estemos platicando en la Ciudad de México de este libro, porque la editorial de Los Libros del Perro es de aquí, de la Ciudad de México, y es de una escritora que se llama Cel Cabrera, que es muy talentosa y que además en la pandemia se dio a la tarea de hacer una editorial. Uno pensaría, qué arriesgado, ¿quién se anima a hacer libros en plena pandemia? No, y en general impresos, en plena pandemia, que toda la gente estábamos conectados en dispositivos, y como dices tú, pues desafortunadamente cuántos periódicos y revistas no desaparecieron. Sí, así es. Y bueno, este libro además, yo tengo la fortuna de que yo a Cel, al igual que tú, José Miguel, la conocí de forma virtual. O sea, nos hicimos como amigos y nos intercambiamos obra y pláticas y conversaciones pues a través de internet. Y después ella leyó algunos de mis poemas sueltos y me dijo que estaba interesada en publicar un libro mío, y yo lo tenía. O sea, yo tenía un libro sin publicar, que era Músicas, porque con la pandemia mi otra propuesta editorial se había caído. O sea, ya no hubo dinero para sacarlo. Entonces yo le dije a Cel, pues sí tengo un libro que proponerte, y le mandé el manuscrito de Músicas, que es una serie de poemas que yo escribí a lo largo de 5 años. En realidad, eso es lo gracioso de la poesía.
poesía, porque son textos muy cortitos y son libros pequeños y dices, bueno, ¿cómo te tardas tanto en sacarlos? Pero bueno, hay autores, como es mi caso, que bueno, el proceso nos toma mucho más tiempo y además es un libro muy personal que para mí significaba muchas cosas a nivel literario, pero también a nivel de vida, ¿no? De experiencia de vida. Fíjate, eso es algo que iba a comentar, que es una edición cuidada, como dices tú, es personal, es íntima, también cuidas eso de la edición. Oye, y otra cosa, la pregunta común también hemos hablado en nuestro programa hermano Artes 9, que está de vacaciones ahorita, pero ya saben, sigan las redes sociales de Artes 9 para todas las actividades que tenemos y todas las cuestiones que estamos sacando. Hemos hablado, por ejemplo, de la parte de por qué la gente escribe más poesía que leer poesía en México y creo que en varias partes de Latinoamérica. Bueno, yo creo que la escritura sí es un proceso que es muy catártico. De hecho, puedo pensar en una poeta que es maravillosa, que se llama Anne Sexton, y ella empezó a escribir poesía porque su psiquiatra se lo recomendó. O sea, le dijo, ¿sabes qué? Para que tú puedas como pasar por tu proceso de sanación, ponte a escribir poemas. Entonces me parece que mucha de nuestra conexión con la literatura y con la poesía es esa. Tenemos una emoción adentro, queremos como explicárnosla de alguna forma y escribimos. Lo que sí creo es que leer poesía es de la misma manera catártica e importante que escribirla, porque lo que tiene la poesía es que, bueno, hay un poeta que se llama Milós, Czesław Milosz, que dice que la poesía saca cosas de nosotros que no sabíamos que estaban ahí, que no intuíamos tener, y esa es como su poder. O sea, uno lee un poema así sin saber quién lo escribió, nada más abres el libro, lo lees y puedes encontrar un reflejo de las cosas que tú sientes y pensar, no estoy solo. Eso creo que da la literatura, que te hace sentir que no estás solo en el mundo, que hay otra persona que lo mismo que tú siente eso, piensa eso, ha sufrido eso, y eso sí creo que, por eso creo que vale la pena leer poemas, aunque generalmente, bueno, es la sección menos vendida de las librerías, eso hay que aceptarlo. Bueno, pues es parte de todo eso. Me gustaría que nos dejaras alguna última reflexión en torno a tu trabajo, a la literatura, por supuesto, como dices, ahora ya se pueden adquirir en línea tus libros, algún mensaje que quieras dejarnos y, por supuesto, dónde se pueden conseguir tus libros. Sí, bueno, pues yo quisiera agradecerte el espacio, José Miguel, y agradecer a quienes están escuchándonos, porque sí creo que una de las tareas básicas por las que tenemos que luchar en la cultura mexicana es por descentralizarla y por darnos cuenta que existen otras voces más allá de la Ciudad de México, que por su poder y su fuerza y su enorme número de habitantes, claro, de pronto, exacto, no nos damos cuenta de que hay más voces, no solo en otros estados del país, sino en otras partes del mundo. En realidad, el arte está en muchos sitios y vale la pena explorarlo, sobre todo ahora que tenemos internet. Y bueno, estos dos libros, como les comentaba, se pueden conseguir en línea. El de músicas está en Los Libros del Perro. Ahí ponen Los Libros del Perro en Google y les va a salir, tienen tienda virtual y además está en varias librerías de la Ciudad de México en forma física. Y este libro de La Casa Abierta, hay una página que se llama Casa del Libro UANL, y ahí también pueden pedir el libro en línea. Y bueno, si después se animan a ir a alguna feria, la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues va a venir a la Feria del Libro del Zócalo, entonces ahí van a poder ir a su stand. Y a la FILEM y a la FUL también, ahí los esperamos. Sí, ahí los pueden encontrar. Van a estar en Pachuca y en Toluca respectivamente. Bueno, pues Silvia, el tiempo, Dios Cronos es el enemigo de The Frontline y de cualquier programa de internet, de televisión y demás. Y pues no nos queda más que agradecerte, en verdad, esta es tu casa, bienvenida como siempre a la Ciudad de México cuando nos visitas y sobre todo estos espacios, agradezco a Yenoam y a todo su equipo de producción, agradezco al Museo del Estanquillo de Colecciones Carlos Monsiváis y del otro lado allá a Eddie Jaimes y a toda la gente de Mood TV. Soy José Miguel Alba Marquina, los dejo y no olviden por favor sonreír, nos vemos pronto, gracias.